Bueno, muy buenas tardes. Les damos una bienvenida a una nueva sesión de Ágora FAU, esta vez en un nuevo ciclo que convoca a diferentes proyectos de título que hemos denominado Estudiantes Titulados, iniciando con el proyecto de arquitectura ¿A dónde van los botes a morir? Y para presentar a nuestro invitado, quiero dejarlos con el profesor Guillermo Crovari. Él es arquitecto de la FAU, Chile, y profesor de taller de arquitectura en la facultad. Profesor, por favor. Hola Claudio, muchas gracias por la presentación. Un saludo primero al ciclo que está iniciando DEX, que me parece completamente acertado dentro de lo que es el periodo que están viviendo muchos futuros colegas que se están preparando para dar su examen, ¿no es cierto? Que es una instancia muy importante porque es la culminación, ¿no es cierto?, de muchos años de estudio y de esfuerzo. Y creo que nada mejor ejemplo de este proceso que el proceso de Gonzalo, que desde mi punto de vista ha sido muy educativo, aprendí mucho siendo su profesor guía de él, y la verdad que me produce una satisfacción enorme verlo hoy como colega. Somos colegas arquitectos, ¿no es cierto? Con mucho orgullo lo digo, y también haber sido parte de su proceso. Él fue un muy brillante estudiante durante el taller, muy creativo, con muchas preguntas. Siempre fue un estudiante con mucha curiosidad y con una perspectiva lejana. Luego lo tuve en mi taller en algún minuto, donde generamos una serie de elementos donde fue actor importantísimo también en el éxito de estas iniciativas, lo cual también me llena de satisfacción. Y por último, casi como que si eh, hubiéramos estado asociados durante la carrera, me tocó la suerte de ser su profesor guía, donde me mostró un lado de Chile, una perspectiva, una manera de entender nuestro país y entender el ejercicio profesional que no lo conocía y que aún me llena de asombro. De más está decir, ya después de su titulación, que fue con nota 7 máxima, fue unánime la nota de la comisión, eh, toda la luz que ha tenido este proyecto, la reverberancia, los premios que ha ganado, estuvo en Venecia, ahora fue finalista y uno de los proyectos ganadores de Arquitectura Caliente a nivel de todas las escuelas de arquitectura del país, lo que no es poco decir, y donde, entre otros, 4 proyectos llenaron de orgullo a la FAU, ¿no es cierto?, por haber sido la principal escuela del país desde el punto de vista de la calidad de su proyecto. Entonces, yo creo que es una muy bonita oportunidad de escucharlo. Él tiene un discurso muy interesante. Aún guardo con mucho cariño su tesis, ¿no es cierto?, en donde por algo colocó el bote al revés, algo ahí, ¿no es cierto? Y también el cariño de Gonzalo por ilustrar, ¿no es cierto?, y por mostrarnos de su mano una experiencia que él vivió en primer plano. Entonces, yo creo que es una muy interesante ocasión de aprender para los estudiantes, futuros colegas que están viendo, ¿no es cierto?, este encuentro, y de cómo colocarse de una manera sensible, ¿no es cierto?, de una manera creativa, frente a una respuesta que hoy día una gran parte del país, ¿no es cierto?, requiere los arquitectos de la Chile. Así que es esa presentación. Entiendo que este ciclo, después de la presentación de Gonzalo, hay un diálogo, ¿no es cierto?, que se sostiene. Tengo algunas preguntas, algunas inquietudes en base a la experiencia ya profesional y la reflexión que hay después de todo el tiempo que se dio el proyecto. Así que me gustaría ver si Gonzalo ya nos puede presentar, ¿no es cierto?, las imágenes magníficas que nos tiene preparadas. Eso. Muchas gracias, Guillermo. Muy bonita la presentación. Sí, pasemos a presentar el proyecto inmediato entonces. Voy a compartir las pantallas por mientras. ¿Me confirmas, por favor, si ves bien, Guillermo?
Guillermo. Se ve bien, se ve un cartelito de compartir pantalla sobre si se puede mover. Si puede mover el cartel, eso se mueve, eso exactamente, ahí se ve perfecto, se ve completa la imagen. Perfecto. Súper. Bueno, como decía Guillermo, mi nombre es Gonzalo Muñoz, soy arquitecto FAU también, y trabajo también como profesor invitado dentro de la facultad en el taller 6. Bueno, y ahora voy a intentar comunicarles lo más fidedigno posible el proceso que fue el desarrollo de mi proyecto de título del año 2018, que se titula Cementerio de Pescadores, espacio para la memoria del paisaje cultural de Portugal. O también se tituló bajo otras instancias cuando entró a competencias internacionales, ¿A dónde irán los botes a morir? O Where do boats lay to rest? El proyecto este proyecto parte inicialmente con una idea muy romántica de qué es lo que se espera en la arquitectura, que es como el primer choque que uno tiene de repente con el proyecto de título, la intención de querer cambiar el mundo con solo un proyecto o en un periodo tan corto que es solo un año, desarrollar un proyecto que es tan, pero tan genial que soluciona un problema que te puede enfrentar en la vida real. Sin embargo, rápidamente uno va bajando la escala de este romanticismo de la arquitectura. En este caso, mi idea romántica de la arquitectura o del proyecto que quería lograr, recuerdo muy bien, era democratizar la arquitectura. Esa es la premisa inicial de este proyecto. Que detrás de ello tenía la idea de que la arquitectura era un proceso muy maravilloso, que me había ayudado mucho en el desarrollo personal, que tenía muchas ventajas, de que podía mejorar la calidad de vida de la gente, y yo estoy muy convencido de ello, hasta el momento estoy convencido de ello. Sin embargo, era un recurso que no todos podemos acceder. Uno puede fácilmente vivir toda su vida sin tener una comunicación, una conversación con un arquitecto, o trabajar sobre su propio proyecto, algo en lo que uno vaya a vivir. Suele ser algo que uno construye de la nada. Entonces, el objetivo era democratizar la arquitectura. Sin embargo, poco a poco fue bajando esa escala, de esa ambición de solucionar tantas cosas que claramente no están fuera del alcance de un proyecto de título. Y llegué a un concepto mucho más acotado, pero que permitía la investigación y me permitía profundizar mucho más en él, que es el aislamiento. El aislamiento es un tema muy recurrente en las políticas públicas chilenas, dado que Chile es un país con una geografía muy accidentada. Es decir, Chile tiene un largo de 4.000 kilómetros, con una forma curiosamente angosta que cuenta con importantes accidentes geográficos, y entre ellos podemos encontrar el altiplano, la cordillera de los Andes, las depresiones intermedias, las planicies costeras, las pampas, los valles transversales, el secano costero, los archipiélagos, los fiordos, presencia de glaciares, y todo esto sumado a lo que ven acá, que puede ser el punto más álgido quizá de esta conversación, como del aislamiento, que es la Patagonia. A consecuencia de esta geografía accidentada que tiene el país, el habitar en muchas partes del país no es necesariamente tan sencillo como llegar y construir una casa, sino que de alguna forma tiene que, en la escala de un humano, la escala de una persona, lograr habitar y lograr colonizar un espacio dentro de toda esta geografía tan accidentada. Es decir, la escala en la Patagonia es abrumadora. La diferencia que acabamos de ver en estas dos fotografías, realmente es sorprendente cómo el paisaje pasa a ser omnipresente y ganarle a todo, absolutamente todo. No importa qué construyas ahí, es el paisaje natural que siempre va a predominar. Y pensando en el aislamiento, que es una consecuencia natural del habitar en Chile, en gran parte de sus regiones, me dedico a profundizar en mi investigación, a buscar cómo el aislamiento, entonces, que es un problema, puede ser de alguna forma celebrado. Es decir, el conquistar este tipo de paisajes es sin duda una ética, es sin duda algo a considerar como un valor, y sin embargo se suele castigar. El aislamiento en Chile es un problema porque significa que hay muchas localidades a las cuales no llegan materiales, no llega comida, no llega alimento, o no llegan recursos estatales básicos para vivir. Entonces se profundiza la investigación en el aislamiento. Y en ese mismo camino, en busca de trabajar
nuevamente, en llegar a esta idea de la democratización de la arquitectura, se aterriza mucho más a algo que sea sencillamente ayudar a algún lugar donde no está llegando la arquitectura, seguimos con el aislamiento y finalmente aterriza el proyecto en Puerto Gala. Puerto Gala es un archipiélago ubicado en el litoral norte de la región de Aysén. Y según el estudio realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, poseen el mayor índice de aislamiento registrado en todo el país, y con un indicador de menos 0,94, considerando que 1 es el mayor grado de integración, es decir, estás en plena ciudad, tienes acceso a todos tus recursos, y menos 1 es el mayor grado de aislamiento. En esa escala, Portugal figura como una de las localidades con el grado casi máximo de menos 0,94, y la verdad es que no está sola en ese ranking, muy cercano a todo este fiordo que se genera en el litoral norte de Aysén. Podemos encontrar muchas islas, archipiélagos y fiordos o pequeñas apariciones geográficas, localidades perdidas en esta zona, que poseen el mismo coeficiente. Sin embargo, el proyecto se define a posicionar en Puerto Gala, que en este caso, como lo ven acá, antiguamente se conocía como Isla Toto. Puerto Gala está ubicada es un pueblo que está ubicado en este archipiélago que se señala ahí en la imagen, que se encuentra entre los canales Moraleda y Conal Jacaf. Pertenece a la municipalidad de Puerto Cisnes, que no estoy seguro si pueden ver mi puntero, pero ahí lo estoy señalando donde queda más o menos la municipalidad de Puerto Cisnes, que está a 4 horas de navegación a través de los canales del fiordo hasta llegar al archipiélago, y se define por 5 islas, que son las que ven acá. Esas 5 islas se denominan Isla Toto, Isla Chita, Isla Ronchi, y la Isla Gala, y la Isla Sin Nombre, perdón, que también se le considera parte de la agrupación del archipiélago. Esta es la cara de Puerto Gala, así de este nivel de aislamiento estamos hablando. Y bueno, esta localidad muy joven posee alrededor de 350 habitantes, es muy, muy pequeña, y o no sé si sigue siendo, pero cuando estaba desarrollando el proyecto de título el año 2018, era la localidad más joven del país, con 19 años. De hecho, fue reconocida por el Estado recién el 21 de agosto de 1999. Y por lo tanto no cuenta con muchas figuras estatales. Acá no se encuentran comisarías, no se encuentran estaciones de bomberos, no se encuentran con ministerios, sería ni ninguna figura estatal, ninguna, ni siquiera presencia del Mineduc. Como mencionaba antes, su aislamiento claramente se explica como por su desconexión terrestre y aérea del territorio continental. Este archipiélago no posee ningún sector plano, todo está en suertes de montañas, por eso vemos una arquitectura que parece estar encaramándose al cerro, muy parecido quizá a lo que evoca estar en Valparaíso, pero creo que mucho más exagerado, y que también trae una cultura a raíz de ello. Entonces, la historia de Portugal es muy interesante, muy, muy interesante, porque Portugal inicia en 1980 con una migración espontánea que nace por la persecución de la merluza austral. En ese caso, en ese tiempo se lo denominaba la fiebre de la merluza, dado que la merluza estaba en un valor altísimo y se exportaba de Europa a precios altísimos, y sin embargo estaba ahí para pescar. En ese momento no existían todavía salmoneras gigantes tratando de acapararlo todo, ni una ley de pesca que controlara a estos pescadores. Entonces la pesca artesanal eran los encargados, los pescadores artesanales, de recopilar la merluza austral, y por tanto les daba las facultades de ser autónomos con el desarrollo de su trabajo. Y Portugal inicia en 1980 porque, al igual como vieron en las fotografías anteriores, Portugal tiene un cobijo interior importante. Al ser un archipiélago, tiene un mar interior que les permite hacer campaña. Es decir, los pescadores migraban de las localidades donde estaban por una campaña de 2 o 4 meses, se quedaban en este archipiélago, pescaban todo lo que pudiesen pescar y volvían luego a hacer la venta de todo lo que se capturó en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, Portugal ya para 1985 ya era conocida como la ciudad de plástico, por la imagen que estamos viendo ahora, donde las campañas nunca fueron permanentes, la gente nunca construyó casas realmente ahí, sino que eran lo suficiente para sostener los 2 o 4 meses, y fue creciendo al punto en que ya los pescadores no llegaban solamente a ellos mismos, sino que también llevaban a sus familias,
a poder vivir con ellos durante esa campaña. Ahora, la parte más interesante de este escape es que Portogala no solamente se construyó y se fundó por el ímpetu de la Melusa Austral, sino que también porque eh, fue en un periodo de la historia de nuestro país muy álgido y que mucha gente optó por escapar, optó por salir de sus localidades. Llegaron gente de todo el país a localidades de Aysén, entre ellas Portogala, buscando empezar una nueva vida. Esa es la realidad, buscando completamente empezar una nueva vida desde cero, muchas veces con características totalmente anonimato, empezando con nombres nuevos, porque Portugal permitía eso. Ahora, en el otro cara de la moneda, la otra cara de la moneda se generó también un problema en Portugal, dado que en 1985, entre 1985 y 1993, se marca una historia importante en esta localidad, dado que nace un círculo de violencia muy, muy grande en las islas, debido a un fenómeno similar a lo que fue denominado la fiebre del oro en Estados Unidos, donde muchas personas que normalmente trabajaban en trabajos relativamente simples o muy regulares, de la nada se enfrentan a no solamente esta situación de precariedad, donde no están ni con casa, ni en un lugar como urbano, ni con acceso a dónde gastar este dinero, y simultáneamente están haciendo mucho, mucho, mucho dinero por el valor de la Melusa Austral. La fiebre de la Melusa Austral no fue en vano, realmente el valor estaba disparadísimo, entonces un pescador podía ganar muchísimo dinero, pero a la vez no podía gastarlo durante toda esa campaña de pesca porque no había dónde. Y eso generaba un círculo de violencia muy grande dentro de la isla, una isla, recordemos que no tenía ni ley, ni orden, ni organización, ni electricidad, ni luz, ni nada. Y se empezó a dar muchos conflictos muy, muy graves entre galenses que inclusive fueron narrados, fueron atrapados después por narrativa de películas, narrativa de novelas, porque fue un punto histórico, al punto de llegar después, a consecuencia, a existir un periodo de ley seca dentro de la isla cuando llegan las normas a la ciudad y cuando se normaliza toda esta situación. Parte de las campañas que se generaron en Portugal empiezan a dibujar la localidad, que es una de las cosas más lindas que tiene lugar. De hecho, todo esto se transforma, todo esto de la violencia, todo esto de escapar, todo esto del anonimato, se transforma poco a poco en Portugal en valores. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver acá una imagen que después se va a repetir mucho, que es que se empezaron a formar caletas. Cuando se empieza a formalizar la construcción en Portugal, aparecen caletas que figuran como lugares de identidad. Es decir, la gente que venía de Puerto Montt construyó la caleta Puerto Montt en el espacio que encontraron dentro de la isla y se armaban pequeñas localidades que hoy día siguen existiendo ahí ya solamente como recuerdo histórico, pero existe la denominación de quién es de la caleta Valdivia, quién es de la caleta Puerto Montt. Es como una suerte de barrio dentro de las islas. En 1993 a 1997, el padre Ronchi llega a la isla. Para quienes no conocen al padre Ronchi, fue un personaje muy, muy icónico en toda la Patagonia de Chile. Si ustedes alguna vez han mochileado, han viajado por el sur del país, se habrá encontrado más de alguna vez una calle Ronchi, un centro cultural Ronchi, una estatua del padre Ronchi, porque construyó y gestionó y ayudó a muchas comunidades a precisamente colonizar estos terrenos inhóspitos. Y el caso de Gala no fue diferente. El padre Ronchi llega acá y ayuda a gestionar la construcción de proyectos de antena de radio, puestos de auxilio paramédico, capilla, que es la capilla que estamos viendo ahí mismo, gimnasio, generador eléctrico, escuela y una escuela que dio lugar a 50 alumnos sin que siquiera el Ministerio de Educación hubiese llegado a la isla. Entonces, el padre Ronchi fue una figura muy, muy querida hasta el día de hoy en Puerto Gala y ayudó a generar comunidad. Creo que eso fue lo que más se agradece en Puerto Gala, de que ellos fueron capaces de organizarse y saltar, hacer como un borrón y cuenta nueva de este círculo de la violencia que les mencionaba, a pasarse a una comunidad organizada. Ahí podemos ver algunas imágenes. Él es el padre Ronchi, que gracias a su esfuerzo, bueno, por ahí casi muy cercano a la fecha en la que el padre Ronchi fallece, el Portugal es reconocido después de ya estar consolidado como un pueblo de Chile y por tanto el 21 de agosto de 1999 se consolida como localidad y inicia la historia estatal, por así decirlo, de Portugal.
como dato rosa en realidad, durante mucho tiempo existió en Sábado Gigante, fue alguna vez una invitada, o estaba la historia triste que de repente le gusta mostrar en la televisión, de una niña que fue conocida como la Balserita, y esa niña contaba la historia, o la triste historia de esta niña que tenía que subirse a un cubo de Plumavit para ir a su escuela porque tenía que cruzar un río para llegar. Ella era de Puerto Gala, precisamente, pero lo curioso fue de que ella nunca estuvo sufriendo en esa situación, sino que Puerto Gala tenía esta forma de vida donde no existían pasarelas de madera que conectaran las islas aún, pero al ser un mar tranquilo, los niños jugaban así. Entonces, también lo chistoso es que a través de esta historia que se dramatizó al punto de llevarlo a la tele y que todo el país se conmoviera al respecto, tuvo por consecuencia el desarrollo de Puerto Gala, porque llegaron fondos y llegaron ayudas que permitieron gestionar la construcción de pasarelas y la suerte de organización en términos de construcciones dentro de la isla. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver desde una vista satelital cómo las caletas fueron colonizando distintas partes de la isla, y podemos ver la caleta de Núñez, caleta Cisnes, caleta Andrea, caleta Puyuhuapi, caleta Lenga, como les decía, siempre poniendo nombres según desde dónde llegó esta gente emigrando hasta Puerto Gala, y todas ellas fueron conectadas después del fenómeno de la balserita con pasarelas, gracias nuevamente a la gestión de los galenses. Ellos mismos se organizan, ellos mismos solicitan al municipio, y ellos mismos la construyen, de hecho, y ellos mismos la mantienen hoy en día. Acá podemos ver Puerto Gala en el año 2018, con construcciones ya consolidadas, ya no tenemos carpas, tenemos construcciones de arquitectura definida, y con pasarelas, como la pueden ver, una línea naranja que atraviesa el cerro, que van conectando la Isla Gala, muy similar a lo que se ve de repente en Caleta Tortel. Creo que un poco menos desarrolladas, pero satisfacen para conectar a toda la ciudad. De hecho, un dato importante, no sé si tan relevante, pero curioso, es que hay muchos perros en Puerto Gala después de la llegada de las pasarelas. Precisamente porque logran ahora atravesar de un lado a otro y empieza a existir la suerte de concepto de perro callejero, porque no era dueño de nadie, pero era de todos, y él es capaz de moverse por todas las islas porque ya está todo completamente conectado. Esta es una foto de Google Earth, donde ya, claro, como aparece en Google Earth, como que se consolida un poco en el mundo del Internet, porque lo pueden visitar ahí, lo encuentran por Isla Toto, pero ya existe y ya es visitado, digamos, inclusive como punto turístico. Y esta foto creo que atrapa mucho de lo que debería resumirse en esta parte inicial de lo que es la investigación o inicio de la llegada a Puerto Gala, de cómo Puerto Gala consolida un valor. Un poco lo que estaba mencionando al inicio, habitar este accidente geográfico pasa a ser ya no solamente o sea, responde a una necesidad, pero crea valores intrínsecos, crea muchos, muchos valores, crea un paisaje cultural, crea una historia, y crea algo que debería ser celebrado en nuestro país, en lugar de ser castigado con el tema del aislamiento. La cita creo que es muy buena, donde dice: su territorio ya no es un accidente geográfico y climático inhabitable, pues ha habido una voluntad y una ética de fundación, transformando lo adverso en favorable. De esta forma, Puerto Gala crea localidad y crea valores que el proyecto va a buscar en el futuro rescatar. Las citas de la embarcación a Vereida y la épica de fundar de Ibelic Boris. Entonces, luego de haber encontrado el lugar y entendido los valores, los principios de los valores de la localidad, el proyecto la investigación pasa a ser más acerca del paisaje tanto cultural como natural. Es decir, el conflicto de habitar un lugar como este genera valores, y la idea de esta etapa del proyecto fue capturar los valores. La verdad, muy a ciegas, muy fotografiando todo lo que podía fotografiar. Quizá vale la pena mencionar que para llegar a Puerto Gala, a esto que ven acá, en lo personal yo me tardé 3 días en llegar. Las 2 veces que fui, las 3 veces que fui. Porque a pesar de no estar a 3 días de distancia de cualquier medio, lo que sucede es que están muy inconectados. El aislamiento no solamente se trata de distancia, sino que también se trata de cuán fácil es llegar de un punto a otro, cuán rentable es llevar un objeto de un punto a otro. Y en este caso, como les digo, como a modo de anécdota, yo viajé en avión todas las veces que fui para allá, a Coyhaique, de Coyhaique a Puerto Cisnes, de Cisnes a Puerto Gala,
pero las desconexiones que hay entre los horarios que uno debe tomar uno y otro significaba quedarse a dormir siempre en cada punto en donde uno se detenía, en Coyhaique, en Cisne y luego para llegar a Gala. Y en Gala no había un transbordador que pasara todos los días, también había que esperarlo una semana para poder volver recién. Entonces, esa desconexión de tiempo es la que genera los proyectos, los problemas del proyecto. Entonces, el paisaje, una vez ya dentro de Gala, casi a ciegas, como les decía, me dediqué a capturar la mayor cantidad de valores que encontrase de paisaje natural o cultural. En este caso, el paisaje natural es bien evidente, es maravilloso, es muy omnipresente en todo el tiempo en que tú estás en el lugar. Tienes estas dos imágenes creo que resumen muy bien el paisaje en general, en términos naturales, porque si bien es maravilloso, también no hay nada más. Estás en medio de la nada, en medio de un fiordo, y lo que tiene es un cerro gigante hacia arriba, que tiene estos bosques súper importantes, tienes esta tierra, esta roca que está presente hasta el borde inferior, una roca durísima, estamos viendo básicamente las puntas de una cordillera, y por el lado izquierdo tienes el mar que se pierde entre la nada, entre estos fiordos, se van cruzando, y eso está también presente constantemente desde todos lados. Estas son imágenes de la llegada a Puerto Gala, esto es lo que uno va viendo a medida que se va acercando con la barcaza. Vas cruzando, como te decía, siempre por fiordos hasta llegar a descubrir el encuentro de la isla y ese mar interior. Y el archipiélago acá se entiende un poco que el archipiélago es un lugar sin precedentes de habitar en el mundo. Hay pocas localidades en el mundo que han habitado archipiélagos y que se desarrollan ahí culturas. Predecesores de Portugal, de hecho, se cree que existían pueblos indígenas que habían habitado este fiordo en particular. Sin embargo, no hay muchas más localidades que lo hayan hecho. Y por tanto, nuevamente existe un valor ya no solamente de que lo lograron, sino que también lo consolidaron y se organizaron en ello, un valor histórico. Uno de los valores más importantes del paisaje cultural de Portogala es el maritorio, que se le denomina este sector interior de entre las islas. En ella vamos a encontrar todo el espacio interior colonizado por el mar y que habita la población de Portogala. Eso es lo más interesante. La gente en sus botes, la gente no camina en realidad por las pasarelas, no es tan rápido como ellos quieren moverse. Entonces las pasarelas pasan a ser un recurso que se ocupa a veces, pero lo que más se ocupa es andar en la rancha. O sea, perdón, en la panga, que es la panga de madera que están viendo ahí. Y la panga de madera es súper rápida, es súper económica y están todos acostumbrados a ocuparlo. Todos los miembros de la familia saben cómo manejar una panga de madera porque así básicamente se va a comprar el pan. Entonces acá podemos ver dos situaciones en donde el mar está sumamente presente. En el lado izquierdo estamos viendo la barcaza que está llegando a Portugal, una que llega 2 veces a la semana como máximo. Y pueden ver en esa misma imagen cómo las pangas son las que vienen trayendo a los pasajeros a subirse a esta barcaza. Y en la imagen del lado derecho, un encuentro que es sumamente interesante, que como está este mar controlado dentro de Portugal, se generan encuentros en pangas. No es algo que pase cuando uno va en auto, como que uno ve a otra persona en auto y no se detiene a conversar. Pero acá sí se daba, porque, bueno, la población es muy pequeña y la panga, la verdad, es bastante cómoda para estar. Entonces, era casi como una pequeña plaza que permitía tener un encuentro, conversar ahí y seguir el camino. Acá una foto de una de las caletas, como desde la casa de la señora Blanca, y en este caso, por ejemplo, se ve como el maritorio, que es todo ese fondo de mar que tiene la fotografía, está súper presente y todas las casas lo miran. También eso es bien interesante, el centro de todo Portugal está en ese punto de mar, lo cual lo hace nuevamente como si fuese una pequeña plaza pública. Y, y está presente en todas las casas, desde todas las ventanas, desde toda la entrada, lo cual nuevamente lo hace sumamente importante. Dentro del paisaje cultural también podemos encontrar la relación entre el mar, la profesión y el cerro. La dificultad geográfica que tiene Portugal es que no hay tierra, no es muy fácil fundar o es completamente imposible fundar. La verdad es que más que ser imposible fundar, es imposible para el equipamiento que se puede llevar a Portugal. Es decir, llevar hormigón a Portugal no es ningún chiste, no es ni barato, ni fácil, ni tiene mucho sentido, la verdad. Por tanto, perforar una roca para fundar no es muy viable y no se estila. Por tanto, se decidió construir sobre la roca.
Y esta es la tipología de estructura que se ocupa siempre, tanto para las pasarelas como para las casas, como para las pequeñas plazas, como para los muelles. Es sencillamente hacer una fundación sobre la roca muy, muy pequeña y donde ella se va a parar parafitos que sostienen todas las casas, sostienen toda la estructura. Y en todas las casas, en absolutamente todas las casas, se va a dar esta conexión con el mar. ¿Por qué? Porque también no existe mucha plurifuncionalidad de los habitantes de Puerto Gala, no existen muchas profesiones, no existe suficiente turismo para abrir las profesiones. Por tanto, Puerto Gala vive casi exclusivamente de la pesca. Todas las casas tienen a un pescador o pescadora. Y por tanto, todas las casas tienen una bajada a un muelle, todas las casas tienen una bajada a una panga, todas las casas tienen la conexión directa hacia el mar, no hay un muelle general. Y eso también resulta bien interesante porque pasa a ser casi como un estacionamiento, un garage, no sé, como un portón donde dejan el auto. Y claro, uno trata de hacer estas analogías para entenderlo, pero se vuelve un poco extraño a la vista cuando uno lo ve inicialmente. Otra tipología arquitectónica que es entretenida de Puerto Gala es esta, que es la rancha. La rancha, curiosamente, fue la evolución de las casas de plástico, las primeras casas en Puerto Gala. Lo que pasó fue que luego de que Puerto Gala se consolida como una localidad, aparecen estas ranchas que son las mismas casas metálicas que estaban al inicio, pero que las dejan ahí cerca del mar y le construyen un pequeño muelle y pasa a ser la parte, el suerte de garage nuevamente, donde el pescador puede guardar sus herramientas, puede guardar todos los materiales necesarios para la pesca y que queda anexo al muelle de su casa y por tanto de fácil acceso. Todas las casas suelen tener un garage, por más pequeño que, o sea, una rancha, por más pequeña que sea, para precisamente desarrollar esta forma de pesca. Los pescadores en Puerto Gala trabajan por espinel. En Puerto Gala se pesca por pesca artesanal y es artesanal pasiva, lo cual lo hace tener un gran valor comparativamente con cualquier otra forma de pesca, dado que, contrario, por ejemplo, a la pesca de arrastre, la pesca pasiva por espinel no persigue especies, o sea, persigue especies en específico y por tanto no trae consecuencias para especies, por ejemplo, que no están en veda y que no es activa, es decir, no sobrepasa sus propios niveles, no es como la pesca de arrastre, por ejemplo, que obtiene todo lo que puede encontrar a su paso y también se lleva millones y millones de peces que no necesitaban ser capturados, ni mucho menos botados como por ser parte del arrastre. Y el espinel acá en este caso consiste en un pequeño banderín, como está en el lado izquierdo, un pequeño banderín, una pelota de plumavit y que le cuelga un hilo de pesca del cual salen alrededor de 50 ramales, si no me equivoco, que son pequeños ramales que cada uno tiene un anzuelo. La gracia es que el espinel se pone en mar profundo y el espinel tener un movimiento con una potala, le llamaban, que era básicamente una piedras metidas en una malla, con ese fondo el movimiento del espaniel era suave y por tanto atraía a los peces. Con ellos se cazaba la Melusustrana. Otro de los puntos muy importantes en Puerto Gala es el valor del bote. La panga, como lo llaman ellos, la panga maderera es uno de los puntos más importantes del paisaje cultural, pero también como paisaje estético que uno ve en Puerto Gala. La panga, como les dije, está presente en la vida de todos, al punto en que llega a ser curioso de que el nombre de la panga, que siempre ha sido en todo Chile un punto importante de cómo se llama tu panga, también se pasó a ser el apodo de la persona que lo lleva y también el apodo de la familia que lo lleva. Entonces los colores pasan a ser como suertes de escudos familiares. Es decir, al pescador se le llama igual que la panga, o a la pescadora se le llama igual que la panga, a la familia se le califica como la panga, y la familia es llamada como casa, al igual que la panga, porque la comunicación en Puerto Gala es por radio, no por teléfono. Y al ser por radio es una señal abierta donde tienes que hacer un llamado abierto con quién quieres comunicarte. Una vez que él te contesta, tú te vas a un canal privado con él, coordinan un canal, se van a esa frecuencia y ahí recién pueden conversar tranquilo. Y por tanto el llamado se hace con el nombre de la panga propietaria de la casa. Entonces se vuelve algo muy simbólico para todos, como le tienen mucho cariño a la panga, a sus colores y al nombre. Además de ser proveedor de alimentación y transporte, entonces imposible más icónico para la localidad.
Y finalmente una recopilación acá de texturas que se pudo encontrar en la isla que parten desde lo más sencillo como una soga de pesca a la vegetación, a las rocas, a los resultados que trae también la pesca, los anzuelos oxidados, estas escaleras que tienen redes encima, como soluciones constructivas bien improvisadas que salen a consecuencia de salmonera, etc. Durante el proceso de título, después de haber ido a Portugal, la verdad es que Guillermo puede dar fe quizá de esto después. Fue bien, tuve muchos tropiezos, no fue simple llegar a la idea, no fue simple llegar al proyecto y estuve divagando muchísimo. Y en una segunda visita al lugar, también en una última esperanza de intentar lograr sacar un proyecto, porque a pesar de que sabía que había mucho valor acá, no sabía cómo darle forma, me encuentro con el personaje que ven acá, que se llama Pascuero. Y Pascuero me cuenta su historia, yo tratando de hacer una entrevista, una encuesta de temas nada que ver, como casi estaba tratando de hacer un proyecto de reciclaje. Y Pascuero de la nada me cuenta una historia respecto a su esposa. Yo estaba tratando de hacerle preguntas y él de la nada me cuenta que su esposa había fallecido el domingo pasado. Y nos pusimos a conversar de ello, yo creo que él quería conversar del tema con alguien quizá, y conversando del tema, Pascuero me cuenta del drama que significaba que ella había fallecido el domingo y había desaparecido de la isla. Y no porque su muerte fuese así, sino que ella falleció producto del cáncer, pero no existía en la isla ningún lugar donde enterrarla. Como les dije, la isla está completamente hecha de roca y fundar es imposible, entonces construir también es muy difícil. No existe ningún cementerio en la isla. No donde generar la inhumación, que es donde dejar el cuerpo, digamos. Entonces, la muerte siempre era un proceso acá en Portogala muy terrible, porque una vez que fallece la persona debe ser llevada desde Portogala a Puerto Cisne, y de Puerto Cisne, si es que no es posible enterrar en Puerto Cisne, debe ser llegada a Coyhaique. Inclusive en muchos casos, a pesar de que la persona sea enterrada en Puerto Cisne, no quita que muchos de los trámites tengan que ser desarrollados en Coyhaique. Entonces el proceso de luto de una persona que vive en Portogala es sumamente interrumpido por estas 14 o 20 horas de viaje que se deben desarrollar en los primeros días, para solo regresar y que la persona ya no esté en el lugar. A pesar de que sabemos que la persona fallece y no está como acompañándolo, Pascuero lamentaba mucho que no tenía tampoco dónde visitar. Y aquí nace el proyecto. La verdad, Pascuero, a mi parecer, me dibujó el proyecto, básicamente. Me hizo el proyecto entero, contando esta historia, esta anécdota. Inclusive menciona que él muchas veces ha intentado que se construya un cementerio acá. Me da una idea de cómo hacerlo. Y en ese momento se toma un giro en mi cabeza completamente y ahí recién empiezo a pensar en cómo hacer un cementerio para Portugal. Portugal, en las primeras averiguaciones que hago al respecto, Portugal, cuando pregunté, me dijeron que sí había un cementerio, pero no es literalmente un cementerio, es un cementerio simbólico que se encontraba en este sector, que es como un pequeño mar interior a las afueras de Portugal, y es un problema que existía hace años. Entonces, la muerte es sin duda el acontecimiento más importante de nuestras vidas, como todavía todas las vidas terminan en la muerte y es lo único que nos relaciona. Con el tiempo. Esa, en realidad, una cita de Manuel Levinas, es lo único que nos hace comprender el tiempo. Y ellos sabían la importancia de ello. El oficio del pesquero es muy peligroso, entonces no están ajenos a la muerte. Y por lo tanto, ellos mismos crearon este suerte de cementerio local, que estaba un poquito más arriba de la imagen anterior, había que subir un poquito, escalar el cerro y llegar a este muy pequeño espacio, eh, donde ellos decidieron definir un cementerio. Sin embargo, lo que más llamaba la atención es que este cementerio, nuevamente, acá no se podía enterrar gente, no daba la profundidad de tierra como para enterrar. Pero ellos acá conmemoraban a aquellos que se habían ido. ¿Y por qué acá? Porque acá fue donde encontraron huesos arqueológicos cuya historia desconocen y supuestamente viene de culturas anteriores que habían ocupado este archipiélago antes. Cuando ellos encuentran estos símbolos antiguos,
deciden que este es el lugar con la mejor carga simbólica para transformarse en un cementerio. Y acá empiezan a colgar las cruces, acá empiezan a hacer recuerdo de sus seres queridos. También existía este segundo fenómeno, que es parte de la investigación también, que no se celebraba tanto en Portugal, pero sí en Chile, que es el funeral pesquero, una tradición que se celebra en algunas regiones de Chile, que como les decía, el pescador nunca está muy ajeno a la muerte, y muchas veces la muerte del pescador significa que la persona muere trabajando, y por tanto el cuerpo jamás se encuentra. Luego de una búsqueda de 48 horas, los pescadores en muchas regiones de Chile celebran, conmemoran la muerte del pescador tomando las últimas prendas que haya usado, que se encuentran en la casa de la persona, poniéndolas en una caja, hacerlas flotar y quemarlas, haciendo un círculo con los botes alrededor de ellos. Y de esa forma, de alguna forma, conmemoran el fin de una vida. Y con todo esto, ya con esta carga, con el problema y con el conocimiento del paisaje, recién ahí tuve la oportunidad de saltar a dibujar, a saltar a encontrar el proyecto con alguna idea de cómo hacerlo. Hay un... el siguiente video que les voy a compartir es el resultado de una parte mucho más adelante del proyecto, que fue cuando fue posible tirarlo a concurso luego, pero trata de resumir un poco el puntapié inicial de lo que define el proyecto. Pero yo planteaba el tema que aquí es fácil, buscamos un lugar donde semiparejo cada persona que quiere puede construir un nicho. Eso porque aquí no hay tierra. Por ejemplo, ahora mi señora falleció el domingo antes pasado y lo tuve que trasladar a Cisne, autorización, pedir para poder sepultar, y lo sepultamos el martes antes pasado en Cisne. Entonces ese es el tema, pues, En el video se sintetiza, no sé si se habrá escuchado el audio, espero que sí, pero ahí se escuchaba un pequeño extracto de la entrevista con Pascuero, donde él comenta el problema y se sintetiza un poco la problemática del proyecto. Ya con ello, con la problemática del proyecto en manos y tan clara, la verdad, verbalizada por Pascuero, y todos los valores encontrados en el paisaje cultural y el paisaje natural, procedo a diseñar el proyecto, todo esto con muchos tropiezos, nada de esto es tan fluido, pero procedo a diseñar el proyecto salvaguardando la importancia, uno, de respetar y celebrar todo lo que se ha logrado en Puerto Gala, y tratando de ocupar la mayor cantidad de recursos que encuentre dentro de la localidad. Es decir, partimos de la premisa de que este lugar está desconectado de todo y que tiene un problema gravísimo de desconexión. Por tanto, también los recursos, no solamente estéticos, sino que también culturales y constructivos y económicos, deben salir de la isla también. Y bajo esas premisas y esas condicionantes se inicia el diseño con la idea de solucionar el rito fúnebre. Entonces lo que tiene acá es
la estrategia, lo que queremos obtener con el proyecto, que es dar continuidad al rito. En primera instancia, tenemos el rito fúnebre, usualmente consta de 5 etapas. Existe el velorio, el cortejo fúnebre, el funeral, la inhumación y el testimonio. El velorio, muy conocido por todos nosotros, suele ser cuando se comparte con la comunidad eh, el fallecimiento de algún ser querido y se abre a toda la comunidad, sea en tu casa o sea en una capilla o iglesia, la posibilidad de acercarte y despedirte de esta persona. En el cortejo fúnebre se hace un acto muy simbólico de pasear por toda esta comunidad cuando se está yendo ya en camino al cementerio, que pasa a ser una suerte de antítesis de la ciudad, como el lugar donde no viven los vivos, viven los muertos, que también autores se refieren a eso como la verdadera necrópolis. Entonces, camino a esta necrópolis se hace esta figura simbólica de ir todos acompañándolo hasta llegar a este otro mundo. El funeral es una celebración que precisamente marca el final de una vida. Es básicamente una despedida y, a diferencia del velorio, es para mucho más acotada y es para seres queridos. Y por último, viene la inhumación tradicionalmente, que la inhumación se entiende como el entierro usualmente. Pero en el caso, por ejemplo, de los nichos, la inhumación no necesariamente implica estar bajo tierra, sino que puede significar que que se incinere el cuerpo, que se entierre la persona o que se deje en cualquier otro lugar. Sin embargo, lo importante es que tú estás dejando testimonio del fin de una vida. Tú cuando creas un símbolo donde la persona se va a mantener, autores se refieren a esto como la ambivalencia de marcar el fin de una vida, pero también dejar testimonio de su existencia. Ese es el rol de la inhumación. Y luego, por último, se incorpora esta quinta etapa, como pie forzado del diseño, la posibilidad del recuerdo, que también es un punto importantísimo, que es precisamente lo que evocaba o lo que comentaba Pascuero, que era importante para él, que es tener un lugar donde visitarlo, y que no necesariamente tiene que ser la inhumación. Entonces el recuerdo o la instancia, la posibilidad de volver a visitar a esa persona o volver a visitar esa memoria se incluye como parte del proyecto. En este caso, por ejemplo, en estas 5 etapas, el velorio se considera ya existente en Puerto Gala. Hay una iglesia, hay una capilla, se realizan velorios, pero las últimas 4 etapas, por eso queremos dar continuidad al rito. Las últimas 4 etapas deben satisfacerse por el proyecto. Y de ahí en adelante el proyecto empieza a aparecer solo, un poco naturalmente. Es decir, la primera decisión, el lugar aparece inmediatamente, el lugar ya está elegido, no tiene sentido cambiar los símbolos de una comunidad, no tiene sentido imponer ritos a una comunidad. Como ellos ya tienen posicionado dónde está la carga espiritual de la localidad, se mantiene el mismo. La única diferencia es que, a diferencia de abordar la roca como tal, es decir, este espacio que ellos tienen, que es muy, muy pequeño, no debe tener más de 5 metros cuadrados, y que es inconstruible, se posiciona el proyecto directamente abajo de él, pero en el maritorio. Ya habíamos conversado muchas veces de que el mar era un lugar importantísimo y muy cómodo para ellos. Geográficamente es fácil, fundar es fácil, se sabe por las construcciones MOB que se han realizado ahí y por las construcciones mismas que ellos han hecho de los muelles. Ellos saben construir en estos mares y el proyecto se ubica no en el lugar, no en el centro, digamos, sino que en este cementerio simbólico que está ahí en las afueras de la localidad, pero también en un mar muy, muy, muy controlado y que por tanto podíamos ponernos ahí. El valor del maritorio era muy natural nuevamente, pensando en el fenómeno de la necrópolis. Entonces, la necrópolis, la posibilidad de tener un encuentro en el mar respondía mucho a las características de Puerto Gala y por lo mismo también se busca un poco posicionarse ahí y que no solamente sea construir una superficie en ella, sino que recorrer con el bote, llegar con el bote, hacer del bote parte de la transición desde el velorio al cortejo. Las características constructivas también se tratan de extraer lo más posible de Puerto Gala. En este caso se rescatan mucho las lógicas de pasarelas que tiene Puerto Gala, el sistema constructivo que tienen a través de cipreses de las huaytecas en muchos casos, con una madera de muy, muy buena calidad, con mantenimiento que ya están acostumbrados a hacer y con trabajo que ellos ya saben construir. Perdón, no.
Vos también me corrió todas las diapositivas. Entonces, Portugal, como tiene ya listo todo este proceso de pasarelas, como ya conoce cómo construir y ya ha habitado toda la ciudad, tenía asidero en mi cabeza que este inverso de la ciudad, esta ciudad de los muertos, también tuviese que ver con el lenguaje, el lenguaje original de Portugal. Recordemos que el cementerio no solamente es un lugar para los individuos, sino que también es un lugar para la comunidad. La historia de la ciudad se almacena en los cementerios, no solamente la historia de las personas. Por eso son verdaderas ciudades, verdaderas necrópolis. Por eso el lenguaje se rescata también. Y por último, la cultura pesquera y los materiales que ellas implican y las tradiciones que ellas traen parecía ser también un muy buen lenguaje para rescatar y para ocupar en el cementerio, en este caso la tradición del espinel, donde era una forma de colonizar mar muy, muy tradicional, donde ellos van y ocupan muchos metros cuadrados de mar para hacer su suerte de granjas de espineles. El estudio de estos elementos fue súper importante, el estudio de la cultura pesquera, en este caso, por ejemplo, estamos viendo una imagen de lo que es el fondeo, que después fue ocupado en el proyecto, que es el cómo una persona debe amarrar una panga a un muelle, que ellos tienen su propia boya asociada a su casa, que está premeditadamente puesta a unas 5 o 10 metros del muelle. Entonces, al pasar uno tiene que amarrar la cuerda, después llegar al muelle, amarrar en el muelle y después puede empujar el bote para que quede flotando en este punto intermedio, que era un proceso muy bonito y muy simple, la verdad, muy artesanal y valía mucho la pena rescatar. Entonces, todos estos valores fueron siendo muy importantes y aparece, por último, en el remate, el punto más importante del proyecto, que fue algo que venía pensando en la cabeza hace mucho tiempo, inclusive antes de llegar a Portugal, por el encuentro occidental con este tipo de elementos. En Puerto Gala y en todo el país, la panga maderera se está jubilando. Lógicamente, la panga maderera no tiene cómo competir con las pangas de fibra de vidrio, que no requieren tanta mantención, que no requieren la pintura constante, que resisten igual de bien y que son más baratas. Por tanto, la cultura de la pesca en madera va desapareciendo en el país junto con la pesca artesanal, la verdad, pero la panga de madera va desapareciendo más aún. Y estos elementos que son tan hermosos, son tan bonitos y requieren de una artesanía tan importante, empiezan a desaparecer y encallar. Aparecen estos botes muertos por todos lados en Chile y en Portugal no era una excepción. Portugal es una localidad destinada casi completamente a los pescadores, aparecen muchos de estos botes encallados y pudriéndose, y nace la consulta, la duda en la cabeza entonces de cómo podemos aprovechar estos botes, cómo podemos darles vida, cómo podemos hacer que no sencillamente desaparezcan. Porfía. Recordemos que el bote era una parte crucial de la cultura y el paisaje cultural de Portugal, y por lo tanto nace la importancia de querer rescatar. Simbólicamente nace una analogía muy bonita entre el bote y la muerte, porque la muerte llega a Portugal también históricamente. Recordemos que Portugal tiene solo 22 años de vida, y por primera vez se está enfrentando a la muerte. Es toda una localidad que por primera vez se está enfrentando a la muerte. Y simultáneamente pasa esto de los botes que dan esta imagen de muerte en el borde de mar. Y ahí nace una analogía interesante para poder darle rescate a estos botes y simultáneamente crear un cementerio que es para los botes, es decir, para la comunidad, y un cementerio que sea para las personas. Y nace la duda, ¿cómo mueren los botes? ¿Cuál es la estética, cuál es la forma en que un bote debería morir? ¿Deberíamos dejarlo podrir encallado? ¿Deberíamos tirarlo al mar? ¿Deberíamos dejarlo flotando? No nace solamente las dudas, la verdad, nunca el diseño antes del proyecto. Pero sí existían muchos estos dibujos en mi croquera, como las ganas de poder tener como si fuese una suerte de museo, muchos botes ahí mismo, y ojalá que reaccionaran estos al mar, es decir, parecía triste que el bote estuviera sencillamente tirado en la tierra, cuando siempre estuvo hecho para el mar y tiene este balanceo interesante, tiene cómo se golpea con las olas. Parecía un valor interesante y este dibujo se mantiene constante con esa conversación. Y así empieza a aparecer el proyecto de arquitectura,
que parte, como les digo, las siguientes son láminas que fueron desarrolladas a posterior del título para distintos concursos, pero que tienen el mismo contenido y el mismo espíritu. Nace la idea de desarrollar un proyecto desde la cultura del paisaje, desde el paisaje cultural, desde el paisaje, y a través de la consecuencia de un paisaje inhabitable, generar un proyecto de arquitectura. Y en ello se concentra la idea, nuevamente, de dar continuidad al rito fúnebre, pasando primero por una procesión, que la procesión tiene como narrativa la importancia de marcar el maritorio, de que podemos pasear por absolutamente toda la localidad cruzando por el mar, en vez de tener carrozas fúnebres podemos tener pangas, y que sea la panga la que lleva desde la casa o desde la capilla, paseando por toda la isla hasta el cementerio. Luego pasamos a la etapa del funeral, que se construye como un hito de madera, revestido metálicamente solamente para dar contención climática a la celebración de un funeral. Un funeral que recordemos que considera a una persona en una panga, es decir, la familia acompañando al féretro en una panga de madera, y por tanto tenía que ser una construcción que permitiese por abajo pasar por la panga, pero por arriba ser un espacio habilitado para tener este tipo de celebraciones. Simultáneamente se elige tener un hito construido en una forma vertical, porque recordemos que el funeral es una celebración que los pesqueros pueden tener con o sin el cuerpo, y por tanto requiere, en el caso contrario de que no sea encontrado el cuerpo, poder tener una suerte de faro, una suerte de mirador, donde la familia pueda celebrar el funeral, viendo cómo se celebra este rito mencionado anteriormente, con la quema de ropas del pescador. Entonces este funeral toma forma cuando se le da solución a esa ambivalencia, a los dos tipos de funeral que pueden haber, y se le dibuja un confort climático alrededor con los recursos que podemos encontrar dentro de Puerto Gala, que era la madera y esta fundación bajo agua. Luego era importante solucionar el punto 3, que es la inhumación, y la estrategia para solucionarlo es este módulo constructivo que tiene por objetivos dar lugar a un nicho vertical de hormigón, que pueden ser nichos que están proyectados con nichos prefabricados, eh, nichos prefabricados de hormigón que eran viables de traer a diferencia de construir en el lugar. Nuevamente, traer la mezcla, la mezcla, de hecho, cuando el MOB llega a hacer construcciones a Puerto Gala, se hace a través de una barcaza gigante que viene siendo el homólogo a la mezcladora del camión gigante, entonces no da abasto. Entonces se piensa con nichos prefabricados, con filtros de carbono para mantener higiene, y en construcciones de madera que nuevamente se dan soporte bajo el agua. Y este módulo, la idea es que se proyecte como una suerte de muelle. Recordamos que el féretro viene en una panga de madera, se conecta a este módulo y ahí se celebra la inhumación y después se vuelve a la panga para retornar. Y la idea es que sea modular porque estamos proyectando un cementerio que requiere crecimiento. Y la idea es que este núcleo de nichos sea una cantidad limitada para que cuando sea necesario se construya el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y como punto 4 se proyecta la escena del testimonio. El testimonio se proyecta al igual que la cultura pesquera, con la lógica de Espineles, muy similar. A ello se dibuja una grilla de alrededor de 5 por 5 metros, 7 por 7 metros, en caso de las pangas madereras más grandes. 12 por 12 metros también habían unas pangas gigantes allá. Y la grilla, la idea es que a través de redes de pesca y a través de la lógica del fondeo pesquero, que fue lo que habíamos explicado antes, uno pueda dejar una panga maderera correspondiente a las familias a las cuales corresponde el bote. La relación familia-bote es uno o tres botes por cada uno, y por tanto todos ellos también tenían una panga maderera jubilada o jubilándose. Y ese símbolo que quedara dentro del cementerio era la idea de que cumpliera como también un lugar de testimonio mucho más personal, como una suerte del equivalente quizá a un nicho familiar, como un mausoleo familiar, donde se pudieran dejar las velas, donde se pudieran dejar un lugar donde poder ir a sentarse, ir a tener una conversación. Recordemos que son pangas muy, muy grandes.
pero que estuvieran atrapadas constantemente a nivel de mar. Entonces eso dibujaba la etapa del testimonio. Y por último, la reunión, que como les decía es en este mismo campo de botes, dibujado por esta grilla invisible, que está, recordemos, en este paisaje increíble en un fiordo del norte de Aysén. Pero esta vez acá en la reunión la idea no es solo la ceremonia de dejar la panga, sino que la reunión es la visita cotidiana, diaria o ocasional a este precisamente momento de reflexión. Entonces el cementerio celebra al costado de donde están los nichos verticales, mucho más allá de donde está el hito del funeral, una grilla que propicia la reunión con el ser querido. De esta forma se le da, nuevamente revisamos esto, se le da la continuidad del rito en todas estas etapas a través de estas 5 intervenciones de proyecto que se manifiestan idealmente con la mayor cantidad de recursos posibles que se encontró dentro de la isla, dentro de su paisaje natural y dentro de su paisaje cultural. El proyecto de título, ya mencionándolo como resultado, como objeto, fue un proceso largo, fue un proceso difícil, pero que por suerte tuvo a cabo resultados muy interesantes y que llegó mucho más lejos de lo que uno esperase. Pero la representación gráfica fue una parte interesante del proyecto, del desarrollo, y también el tratar de ser continuo con las premisas que se establecían. Y en ello tomó muchas formas, en este caso la imagen anterior del proyecto de título cuando se defendió, estas son las maquetas con las que se defendió, pero los proyectos, las imágenes, por ejemplo, que fueron concursadas con arquitectura caliente, fueron un poco diferentes, se desarrolla de manera diferente, se expresa diferente para cada publicación, y tuvo la fortuna de, bueno, resultar ganador de arquitectura caliente y participar en el Young Talent Architect Award hace el 2020, donde no ganó, pero sí estuvo dentro del shortlisted, que es uno entre los mejores 30 de los participantes, que fueron 35 universidades y por tanto alrededor de 300 proyectos de título. Instancia que yo muy felizmente, a pesar de no haber ganado, entre paréntesis, sí ganó un equipo chileno de la Universidad de Talca, vale mucho la pena revisar esos proyectos, muy bonitos proyectos. Pero sí la instancia llevó el proyecto a que llegase a la Bienal de Venecia, que también tuvo una visita, en este caso online, porque claramente por las instancias de pandemia y COVID no estuvo muy activo, me imagino, la Bienal de Venecia, pero sí tuvo instancias de visita online y tuvo, gracias a la organización del Young Talent Architect Award, trajo muchos beneficios, tanto como para el desarrollo del proyecto, para publicidad de la localidad de Puerto Gala y nada, fue una alegría para el esfuerzo que requiere el título y que yo creo que muchos de ustedes que están en el proceso o van a estarlo, es súper importante. Eso, Guillermo. Perdonen lo largo de la presentación, pero ya estamos listos. Oye, gracias, Gonzalo. Mira, hay varias cosas que vi nuevas, que no las vi durante el proceso de título, pero me hizo recordar una serie de situaciones que me parece importante. Ojalá que haya estudiantes de título viendo esto y que estén dentro del proceso, porque habla mucho del compromiso y habla mucho de esta búsqueda que tiene, ¿no es cierto?, este estudiante finalmente en su propio proyecto, en la responsabilidad de tal vez su primera obra profesional. Entonces me acordaba de que tú tuviste una muy buena nota en el pase de título con un elemento circular que tenía que ver con reciclaje, y coincidió con tu visita a Puerto Gala, ¿no es cierto? Fuiste, después de haberla visto a través de la web, del satélite, de todos los elementos que disponemos, y la evidencia y probablemente la entrevista o este conocimiento de primera mano, el olor, ¿no es cierto?, lo intangible con lo que te encontraste, produjo un cambio importantísimo. Me acuerdo que volviste y cambiaste todo, diste vuelta a todo, por lo cual casi me da un infarto a mí como profesor guía, pero en el fondo tú tenías muy claro
esa búsqueda, y a mí me parece muy, muy bonito ese proceso. Entonces, ahí hay un punto. Y hay otro punto que también pensaba, que también tiene que ver con la reflexión, porque tú ya eres arquitecto, eres un muy buen arquitecto, y también eres docente, ¿no es cierto?, de la facultad, por lo cual hay un grado ya mayor de responsabilidad, porque tú estás formando, al igual que en mi caso, estás formando futuros colegas. Entonces, es un tema muy, muy importante. Entonces, pensaba también que la realidad de nuestros futuros colegas hoy día es online, han estado 2 años conectados, ¿no es cierto? Que no es lo mismo de la situación cuando nosotros nos veíamos y corregíamos y debatíamos, ¿no es cierto?, en relación a un dibujo. Hubo mucho dibujo de por medio, lo cual siempre se agradece. Pero el tema, a mí me gustaría que si pudieras comentar, ya estamos dentro de la hora, ya faltan muy pocos minutos, pudieras comentar ¿cuál fue el grado de impacto? Porque todo el mundo sí ha podido ir a sus lugares, al lugar de trabajo, la relación docente en la online, pero todos han ido al terreno, a su lugar de intervención. Y tú, contra viento y marea, fuiste. Fue muy complejo llegar, ¿no es cierto?, a Puerto Gala. ¿Qué te pasó ahí? Yo creo que hay un tema importante del diseño que uno quizá no reflexiona mucho en la escuela, de que el diseño creo que requiere que tú, que tú no te des cuenta de que estás diciendo. Como si uno diseña de manera consciente, se mantiene dentro de las zonas de confort. Por supuesto que tú vas a diseñar siempre solo lo que puedes ver, solo lo que ya conoces, solo los referentes que están en tu cabeza. Entonces, creo que tiene algo eso de las visitas al terreno, que yo creo que en la arquitectura, como en el mundo profesional, no se da tanto, porque la arquitectura se mueve un tiempo mucho más rápido en el mundo profesional, pero el visitar a terreno permite encontrarte con cosas que tú no te habías dado cuenta. Como lo fue para mí encontrarme con Pascuero y que Pascuero me pegara básicamente una cachetada teórica y que él me dijera lo que necesitaba realmente Puerto Gala. Y no yo estar prefigurando lo que necesita una localidad. Y yo creo que en el proceso de diseño, dibujando, pasa algo similar. Como para mí, yo dibujé muchas fotos, saqué muchas fotos, muchas veces a mí me gustaba en ese momento sacar mucha fotografía análoga, y curiosamente eso generaba que tú no sacabas la foto y tú no estabas buscando la foto, sino que sacabas fotos así porque querías verla y la veías 2 semanas después. Y 2 semanas después me encontraba con sorpresas como, oye, eso está interesante, lo podía dibujar y podía extraer información que no estaba antes en mi cabeza. Es como dibujar algo que todavía no aparece, y eso creo que tiene mucho valor. Totalmente de acuerdo con esa reflexión. Y otra cosa que me llama la atención dentro de tu proyecto, y eso lo discutimos muchas veces, es que Puerto Gala es un escenario que yo creo que tiene todas las condiciones frente a las cuales uno ejerce al revés, ¿no es cierto? Tu proyecto fue fundado en el agua fue lo líquido, fue el elemento amable, ¿no es cierto? Las pangas que con su movimiento y la virtualidad que producían generaron el escenario de tu proyecto. Y lo que era la isla, me acuerdo perfecto que tú me contaste, me dijiste, imposible fundar, es pura roca, no tengo ninguna posibilidad, requiere una tecnología casi minera, ¿no es cierto?, meterse, lo cual lo hace totalmente irremontable. Y ahí está la decisión de lanzarte al agua. Entonces, yo creo que hay un valor, también reflexionando en torno a tu proyecto, que a mí me gusta mucho, porque yo creo que este es un proyecto que va a envejecer bien. Eso es lo bonito, y probablemente en algunos años más, tal vez no esté Pascuero, pero habrá otros personajes donde tú probablemente le puedas entregar este regalo, ¿no es cierto?, a esta localidad u otras. Es que le diste un final de ciclo a todo el proceso de Gala, más allá del habitante, esta especie de desarraigo que había, ¿no es cierto?, que existe, en el fondo, que tú estás opinando en relación a con los que se van, pero también cierra el ciclo del bote, que eso es bien interesante, porque me acuerdo que mostraste muchas fotos, botes botados, botes abandonados, botes destruidos, y en el fondo tú construyes un paisaje submarino, ¿no es cierto?, subacuático, con estos botes, y que a la larga se transforma también en un elemento, ¿no es cierto?, un patrimonio que tiene que ver con lo cultural del lugar, pero también tiene que ver con lo natural, genera un nuevo paisaje. Entonces, cerrando, nos quedan 3 minutos. ¿Qué
¿Qué te sugiere eso? O sea, es para mí es para mí lo más entretenido que encontré de hacer allá. Creo que yo siempre partía de esta premisa imposible de que yo no quería tocar nada, de que todo saliera naturalmente, de que lo construyera la gente de allá mismo. Pero eso también es un poco iluso de parte de quien diseña, porque no, porque entonces, ¿cuál es tu función? O a menos de que te dediques a hacer una organización, tú estás haciendo un proyecto, en este caso, un proyecto de arquitectura. Y creo que esa parte del proyecto, que es la que tiene que ver con los votos, es la única que nace como una inquietud más personal. Y claro, yo creo que es la que tiene más recurso estético, más recurso de la poesía o de que salga del dibujo, un diseño que quizá, mucha funcionalidad no sabría cómo vendérselo a alguien que invierta en esto, ¿cachai? Pero tiene una importancia que creo que va más allá y es lo que para mí más me gustó del proyecto. Creo que lo conversamos muchas veces, como yo trataba de tirar un render o tirar una imagen, y para mí la más importante era en estos campos de bote, pero como en términos de programa o en términos de diseño de arquitectura, era la que menos tenía para enriquecer. De hecho, la estrategia de diseño que tiene es para que no aparezca nada de arquitectura, sino que mi sueño siempre fue de que se vieran solo botes flotando controladamente, con velas, con fotos, con recuerdos, con coronas de flores. Me parecía hermosa esa imagen. Pero claro, ahí creo que ahí esa es la parte en donde uno se deja un poco enamorar por el proyecto más que atenerse a la funcionalidad. Bueno, mira, voy a terminar con estas palabras, Gonzalo. Primero, dándote las gracias por tu increíble generosidad. Me encantó. Estoy recibiendo comentarios de compañeros míos de la universidad que están presentes en este evento, lo cual me parece maravilloso, porque, a ver, ¿qué es lo que yo veo como significado, más allá del proyecto? Yo veo aquí una experiencia, ¿no es cierto?, donde hay una gran sensibilidad y una poesía detrás, ¿no es cierto?, hay un compromiso, pero también si uno lo mira desde el punto de vista de nuestra facultad, uno lo único que puede mirar hacia adelante es mirar un futuro brillante, ¿no es cierto?, y de mucha luz dentro de la FAU. Porque tú eres docente, tú estás empezando tu docencia, y probablemente esta manera de entender, ¿no es cierto?, de entender una problemática se la va a transmitir a futuros colegas. Entonces, yo creo que qué maravilla estar presente dentro de una facultad viva, ¿no es cierto?, en donde generaciones tras generaciones nos vamos pasando una posta bella, ¿no es cierto?, que es ir formando, y creo que está en muy buenas manos. Así que, Gonzalo, felicitaciones y nuevamente el gran orgullo de haber participado y haber aportado un grano de arena. Gracias a ti. No, gracias a ti Así, por la paciencia, sí, fue un proceso no, un tormentoso. agrado, un agrado. Así que te dejo la palabra final de despedida para que cerremos este evento. Bueno, creo que el proyecto ya hablé demasiado, creo, me pasé mucho en el tiempo, disculpa. Eh, como en comentario de reflexión, creo que algo que me dejó el proyecto, que no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero sí con la academia quizás, es cómo se desvincula un poco la apreciación del proyecto y la apreciación de la arquitectura o del arquitecto, como en estas instancias de concurso o en estas instancias de publicaciones. A mí me pasó que el proyecto estuve tiritando un año y medio casi, temblando, si no sabía si iba a salir o si no. Lo comentaba con mis compañeros, no sabíamos si iba a salir o si no. Hasta las últimas 2 semanas estuvimos terribles. Yo este proyecto también lo saqué adelante en términos físicos gracias a la ayuda de mucha gente, no fue un proceso simple. Pero cuando sale, y afortunadamente me fue bien, cambió la cara de todo y de todos. Y pareciera que el proyecto cambió, y eso me llama mucho la atención, y creo que me ha pasado también en cada concurso que he participado que ha salido bien, de que pareciera que el proyecto cuando gana un concurso mejora, cuando no es así, el proyecto lo fue siempre igual, y creo que esa apreciación distingue mucho tu habilidad de diseño y tu capacidad de diseño, que está muy vinculada lamentablemente a tu autoestima. Y creo que eso lo trato de compartir como mensaje a todos, de que los proyectos no mejoran cuando ganan concursos, sino que sencillamente
por alguna razón son validados, pero sigue siendo el mismo proyecto que cuando tú estabas temblando y no tenías idea qué iba a hacer, y por tanto deberías mantener esa confianza siempre, como antes y después de ganar, porque es la que te ayuda a tener como decisiones certeras y tener el criterio de diseño con un temple tranquilo. Entonces, eso, tratar de despojarse, creo que un poco de esos temas puede ayudar mucho al diseño. Y eso me parece súper importante, en especial en el proceso de título, donde una lucha mucho con uno mismo y con su propio cariño propio y críticas ajenas. Me parece súper importante para todos los que estén pasando por ese proceso. Como están muchos compañeros tuyos, ya futuros colegas, con todos sus fantasmas a cuesta, pero también que vean, ¿no es cierto?, que al otro lado de la cima del cerro está, ¿no es cierto?, esta maduración. Así que bueno, estamos cerrando este momento. Un agradecimiento a la Dirección de Extensión de la Facultad, que es la organizadora de este evento. Me parece muy interesante que podamos conversar y reflexionar en torno a un proceso que es tan intenso y tan profundo, ¿no es cierto?, en la vida de todos los que estamos involucrados. Y qué maravilla que tenga este resultado. Sí, eso para mí es lo más fundamental. Verte, escucharte, ¿no es cierto?, saber de ti, yo creo que es el mejor pago que uno puede tener. Así que eso, nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas yo por gracias. mi parte voy a salir de la Claudio, Daniel. Estamos cerrando entonces nosotros nuestra participación, de acuerdo al horario que nos dieron.